¿Alguna vez has pensado que la entrevista es solo una prueba para el candidato o candidata? Que son ellos o ellas quienes deben venir preparados con su mejor versión, sus respuestas pulidas, listos para convencerte de que son la elección perfecta. Pero, ¿y nosotros, los que estamos al otro lado de la mesa? A ver, hacer una buena entrevista no es nada fácil. Diría incluso que es una de las cosas más complejas dentro del área de People. Mira, en solo una hora, o menos, tienes que sacar toda la información relevante de esa persona para saber si encajará con el puesto, con el equipo y con la cultura de la organización. Una hora. Solo una hora. ¿Ves lo complicado que puede llegar a ser? Hoy quiero hablarte de cómo puedes mejorar tu técnica como entrevistador o entrevistadora, porque con una buena preparación, esa hora de entrevista puede marcar la diferencia. ¡Empezamos! Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. La preparación es clave. No puedes llegar a una entrevista sin haber hecho los deberes. Y no solo estoy hablando de repasar el currículum 5 minutos antes, que también. Me refiero a una preparación consciente, donde analizas de verdad qué necesita el puesto de trabajo. Antes de empezar, hazte las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los conocimientos clave que esta persona debe tener? ¿Qué habilidades serían ideales para complementar esos conocimientos? ¿Y qué valores y actitudes ayudarán a que esta persona no solo encaje en el equipo, sino que se sienta motivado y motivada y cómoda y cómodo en el entorno de la empresa? Esto no es solo un checklist de habilidades técnicas, también tiene que ver con la cultura y con la energía que buscas para tu equipo. Es decir, piensa más allá de los conocimientos y céntrate en el tipo de persona que quieres ver desarrollándose en ese rol. Una vez tengas clara esa persona ideal, ahora sí repasa el currículum del candidato y candidata. En profundidad. Marca los puntos que quieres aclarar, esas lagunas que a veces aparecen en un perfil y las áreas donde necesitas profundizar. Esto te va a ayudar a formular preguntas específicas que no te harán perder el tiempo y que te permitirán ir directo al grano. Una vez sabemos qué queremos evaluar y qué información extra necesitamos del candidato o candidata, pensemos en el desarrollo de la entrevista. Primer paso. El ambiente. Este es un punto que solemos pasar por alto, pero te aseguro que el entorno en el que haces la entrevista puede llegar a marcar una gran diferencia. Y no solamente por la experiencia que podamos transmitir al candidato o candidata, que también. Imagina lo siguiente. ¿Qué impresión deja una entrevista en el mostrador de una tienda, de pie, rodeado de clientes y en apenas 15 minutos? Pues bien, seguramente estaremos de acuerdo en que no da muy buena imagen. Es importante que la persona candidata se sienta cómoda en un espacio donde pueda expresarse sin distracciones ni interrupciones. Y lo más importante es que el ambiente que crees influirá en el cómo se desarrolla la conversación. Si logras que la persona se sienta en confianza, obtendrás respuestas mucho más honestas y detalladas, que al final es lo que estás buscando. Segundo paso. La estructura de la entrevista. Mi consejo es que pienses en la entrevista como una conversación estructurada, con dos objetivos claros, el de evaluar a la persona candidata y el de vender o transmitir la propuesta de valor de tu organización. Porque una entrevista no es tomarse un café con una persona, no es conversación de cerveza, no es hablar con un amigo o con una amiga, y yo ya sé que todo esto ya lo sabes, pero es que como se dice de todo por ahí y hay opiniones para todos los gustos, pues ahí te lo dejo. ¿Vale? Es cierto que queremos que la persona candidata se sienta libre para hablar, pero recuerda que el tiempo es limitado. Por eso, es esencial que tú como entrevistador o entrevistadora tengas el control de la conversación, para que fluya hacia la información que tú necesitas sin que llegue a dispersarse. Y te voy a contar un truco que usaba Dale Carnegie, experto en comunicación y relaciones personales. Esto es Siempre puedes practicar surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando!
Y te voy a contar un truco que usaba Dale Carnegie, experto en comunicación y relaciones personales. Deja que el candidato hable un 70% del tiempo y tú el 30% restante. No significa que vas a contar los minutos, pero la idea es que tú seas quien pregunta y observa, dejando que el candidato o candidata se exprese. Tu misión es escuchar, no interrumpir y profundizar cuando encuentres algo relevante. Te ayudará muchísimo tener una guía de preguntas estructuradas que combine tanto preguntas estándar para todas las personas candidatas como aquellas más específicas basadas en el currículum de esa persona. Eso te permitirá poder luego comparar objetivamente, más o menos objetivamente, y evaluar mejor cada respuesta. Y hablando de respuestas, no solo escuches lo que dicen, observa cómo lo dicen. El lenguaje no verbal es igual de importante. ¿Cómo reacciona el candidato ante ciertos temas? ¿Su lenguaje corporal respalda lo que está diciendo? Esto puede darte ciertas pistas valiosas sobre su autenticidad y sobre cómo actuaría en situaciones reales dentro del equipo. Y sobre todo, estira del hilo. No dejes que la persona candidata se quede solo en la superficie, porque recogiendo solo lo que dice, nos vamos a quedar con un 10% de la información. Si preguntamos cuál fue el principal reto en un proyecto y nos responden liderar el equipo, por ejemplo, pues coge ese hilo y estíralo. Pregunta, oye, ¿en qué sentido? ¿Por qué motivo fue un reto? ¿Qué situación concreta puedes explicarme en la que el liderazgo supuso un reto para ti? Estira del hilo todo lo que puedas y no dejes que la persona candidata se quede en lo ambiguo o en lo superficial. Contra más información obtengas, mejor. Y aunque este ejercicio pueda parecer obvio o simple, verás que no lo es, ya que tu cerebro intentará dar por hecho cosas que la persona candidata nunca dijo. Por lo que no subestimes el poder de tomar notas durante la entrevista. Pero no me refiero solo a anotar las respuestas del candidato o candidata, también apunta tus impresiones y detalles que puedan parecerte importantes en el momento. Esto es muy útil porque después de varias entrevistas ya te digo yo que algunos detalles van a empezar a mezclarse. Tus notas te ayudarán a recordar no solo los datos, sino la esencia de cada persona candidata, su estilo de comunicación, su actitud y cómo encajaría en la dinámica del equipo. Y ya, para cuando estés cerrando la entrevista, asegúrate de dejar claros 3 puntos. Primero, que la persona candidata tenga una comprensión clara del puesto y de la organización. Dale tiempo para hacer preguntas, resolver dudas. La entrevista también es una oportunidad para el candidato o candidata de evaluarte a ti y a tu proyecto. En segundo lugar, explica los próximos pasos del proceso de selección. No dejes a la persona candidata en la incertidumbre, dale una idea de lo que tiene que esperar. Y en tercer lugar, y por supuesto, agradece su tiempo y su interés. Esto parece muy básico, pero un gracias sincero puede dejar una impresión muy duradera en la persona. Como ves, una entrevista efectiva no es una cuestión de seguir el flujo y hacer preguntas al azar. Requiere preparación, atención y una visión clara de lo que tú estás buscando. Espero que estos consejos te ayuden a preparar tus próximas entrevistas y a tomarlas como una oportunidad para conocer de verdad a la persona que tienes enfrente. Porque si preparas bien una entrevista, no solo seleccionarás al mejor candidato o candidata, sino que también ofrecerás una mejor imagen de la empresa. Y recuerda, el poder de una entrevista no está en las preguntas que haces, sino en lo que logras descubrir con ellas. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, porque ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeréis temas interesantes que os gustaría que tratásemos en este podcast. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y recomendándonos a tus amigos. Solo con eso ya nos ayudas un montón, así que muchísimas gracias. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancom.com. Hasta otro episodio. Adiós.